Bueno, chicos, hola a todos de nuevo. Hoy tenemos un día repleto, llenísimo de trabajo. Todavía nos queda encontrarnos con un buen amigo y después de muchas emociones y muchas investigaciones de todo lo que estáis viendo en el canal, que sobre todo esta semana estamos lanzando, nos falta la guindilla, ¿no? Y la guindilla en este caso es nuestro querido amigo, el doctor Ángel Luis Fernández, que te agradecemos como siempre que estés aquí en nuestro canal porque, bueno, ¿qué te voy a contar? Pero la gente ya sabe y le encanta cuando te tenemos aquí porque siempre nos hablas de cosas que nadie más habla y que evidentemente suenan frescas para todo el mundo. Querido doctor, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Un abrazote, Carles, y siempre agradecido de esa distinción que me haces y de la consideración que me tienes, ¿no? Muchas Muy bien. gracias. Bueno, te agradezco a ti y con ganas de a ver si en un pronto de nuevo viaje para el Caribe nos volvemos a reencontrar o si no en uno de tus súper grandes viajes, porque como comentábamos antes fuera de línea, es un no parar, ¿verdad? O sea, estás siempre moviéndote de un sitio para otro. Yo no sé cómo sacas tanta energía, porque yo te lo decía, o sea, yo cada vez, y a mí en mi caso sí me encanta viajar, pero cada vez estoy mejor en mi casa. Sin duda alguna, lo comparto al 100%. Al 100%. Bueno, ¿cómo van tus libros? Porque creo que pronto, o no sé si ya lo has sacado, o pronto estás a punto de sacar un nuevo libro. Bueno, este último libro de telesensorialidad salió hace 2 meses, ¿no? Y lo he presentado en algunas ferias de libros, está recién salido, ¿no? ¿Qué significa exactamente? A ver, cuéntanos, Bueno, al menos yo. sí, la telesensorialidad es un término nuevo, ¿no? Que he tenido que acuñar porque no encontraba nada mejor, ¿no? Es lo que sucede con los cuerpos humanos y cómo se comunican, es decir, es la comunicación sensorial total. Es decir, esto tiene que ver con el hecho de que a lo mejor, bueno, seguro que tú has tenido experiencias en este sentido, ¿no? Yo estoy aquí y hay otra persona que está situada a 10.000 kilómetros de distancia y mi cuerpo se comunica. Ya no es tan solo la comunicación verbal, no verbal, auditiva, ¿no? Telepática, teleempática, sino que los cuerpos se comunican, sienten, ¿no? Es el caso de, pues qué sé yo, de una madre con un hijo que está trabajando lejos y de repente, pues la madre siente que algo pasa con su hijo Ujú. y además lo siente incluso en su cuerpo, o sea, ella es capaz de discernir y plantearse, yo creo que el muchacho está teniendo algún problema en el riñón, o sea, porque lo estoy sintiendo aquí, ¿no? Entonces llama al chico y el chico le dice, pues mamá, fíjate que estaba a punto de llamarte porque tengo un dolor desde hace 2 días y hoy particularmente me está molestando mucho y necesitaba oírte y te iba a llamar. Eso es la telesensorialidad. Es Y, decir, es la comunicación, la idea de cómo dos cuerpos se conectan. Es decir, y eso va mucho más allá de la propia voluntad. Hay un hilo conductor que conecta a las personas, ¿no? y De eso esto, trata el libro. y esto es innato y a la vez hay alguna técnica para poder desarrollarlo, porque evidentemente lo que nos estás contando, doctor, sí que evidentemente nos pasa a todos, pero nos pasa de vez en cuando. Yo me imagino que si es una cosa innata del ser humano, que ahora te pregunto, pero si es positivo que sí, me Sí, imagino que lo habrá alguna es. técnica, ¿no? Lo es, sí. Lo que pasa es que ya sabes tú que a partir de los 6 años, estos cuerpos dejan de desarrollarse, por decirlo así. Y tú date cuenta de lo que sucede en general, es decir, hasta los 6 años los cuerpos están en su cenit de desarrollo. A partir de ahí, cuando al niño se le obliga a pensar, a memorizar, la cosa se estropea. Y todas esas particularidades que tienen esos cuerpos tempranos, ¿no? Y que rayan con los fenómenos paranormales empiezan a desaparecer. Y date cuenta de algo muy curioso, ¿no? Y es cómo en estos cuerpos
crece todo a partir de ahí, pero crece de manera desordenada, ¿no? Crece todo menos la cabeza. La cabeza mantiene la misma volumetría que cuando uno era un niño, ¿no? Interesante dato. Sí, entonces, bueno, pues claro, automáticamente tú te planteas, bueno, pues justamente la cabeza, que es lo que seguramente debería crecer más, Mm. porque la proporcionalidad justa es la que se tiene en ese momento. Tú ves un niño, el cuerpo de un niño de 5 años, por ejemplo, y lo ves impecable, pero la cabeza proporcionalmente es más grande de lo que es en un adulto. Es decir, si yo midiese tu cuerpo con tu cabeza, necesitaría fácilmente por lo menos 6 cabezas, ¿no? Para rellenar tu cuerpo. Si eso lo haces con un niño, son solamente 3 cabezas o 3 y pico, ¿no? Y claro, hay una serie de... Yo tengo mucho escrito al respecto, ¿no? Y publicado, ¿no? Hay una serie de aspectos que son importantes. Es decir, cuando eres niño, por ejemplo, pues tienes prácticamente la mitad o el doble de cuando eres un adulto de huesos. Es decir, los huesos en un adulto se han ido soldando, ¿no? Y el adulto tiene la mitad de huesos que tiene el niño. Por eso el niño, por ejemplo, cuando se cae, está lleno de cartílagos por todas partes, los huesos doblan por todas partes. No se Se hace. suele, se suele decir que, bueno, que son como de goma o de chicle y tal, y es por eso. Pero además tiene las capacidades sensoriales infinitamente más ampliadas que un adulto. Le diría, ese planteamiento, ese crecimiento desordenado a partir de los 6 años, pues no deja de ser una especie de cáncer del crecimiento, ¿no? Entonces, en todo esto de la telesensorialidad funciona a las mil maravillas cuando eres niño, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a atrofiar. Es la misma situación que tienen ciertas glándulas como la epífisis, la glándula famosa pineal, ¿no? Esa es una glándula atrofiada desde niño, o sea, tiene actividad, pero la actividad que tiene es mínima y no tiene nada que ver con la secreción eh, de la dimetiltriptamina, por ejemplo, que siempre se pretende que es la conexión con otros planos de la luz. No, la glándula pineal queda totalmente restringida y es operativa únicamente pues a nivel de mantener los ciclos circadianos, día-noche, sueño, etcétera. No tiene mucha más actividad, ¿no? Y Entonces, evidentemente, entonces sí. esto de la telesensorialidad, vamos a decir que hasta los 5 o 6 años funciona muy bien. Y todos sabemos, o sea, desde los niños hasta los padres, que la conexión es constante. De adulto no es tan fácil, pero bueno, por lo menos hay que intentarlo. O hay que reconocer que el fenómeno existe, ¿no? Y tú me preguntabas cómo se puede potenciar, bueno, pues ejecutándolo, es decir, tratando cada vez que tengas alguna cuestión de estas, pues llamas a la persona con la que sientas que te estás conectando para certificar y te acostumbras a hacerlo, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Bueno, claro, como dices que es innato, simplemente es un poco pues exagerarlo y al final como todo, pues como lo tienes dentro, aunque esté un poco bloqueado, que se bloquea cuando pasas de niño a adolescente, digámoslo así, es que te vuelves individuo, Y, evidentemente pierdes esa gracia de niño, lo pierdes, pero lo tenemos, lo seguimos teniendo. Yo he hombre, escuchado, sí, perdón, dime. no, yo he escuchado muchas veces cuando, por ejemplo, hemos hablado de los chakras, tú que hablabas de la glándula pineal, muchos expertos en el tema que no están en Internet, la mayoría, son más bien anónimos, trabajadores anónimos, que te hablan de los chakras superiores, ¿no? O los intermedios por encima de lo que nos cuentan. Y muchas veces he estudiado un poco a estas personas cuando te hablan de que en los chakras intermedios, que van del octavo al decimotercero, te hablan de esos sistemas de telepatía, teletransportación, telequinesis, clarividencia, un poco lo que estás contando, ¿no? Y es la sensación, por lo que me dices, doctor, de que tenemos bloqueado un cierto sistema energético que cuando eres niño no lo tienes, pero que cuando te transformas en individuo o en adulto o en adolescente, se te bloquea y no puedes acceder a ellos. Yo me imagino que una de las formas o métodos
que puede haber, si realmente esto fuera así, sería desbloquear el séptimo chakra corona, que se abriera para incluso conectar con esos intermedios que tengan o no que tengan que ver con los chakras o con la energía, pero que por lo que se dice tienen mucho que ver con este sistema de poder conectar todos tus sentidos extrasensoriales y tener una capacidad, pues, que Es que tenemos. eso realmente, sí, eso no se puede hacer. O sea, eso no es posible. Hay cuestiones que simplemente no van, ¿no? Por ejemplo, al hablar de chakras, hay que centrarse básicamente en lo que son los chakras, que son centros glandulares y sus funciones, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de la glándula pineal. Claro, pretender que se reactive la glándula pineal, que queda pues, parcialmente atrofiada, es decir, no inoperante, pero mm, una parte sustantiva fundamental de su operativa, pues no va, simplemente, ¿no? Entonces, pretender reactivarla, pues por lo pronto implica un desconocimiento de la anatomía, ¿no? O sea, esta glándula que está situada en la zona de la amígdala, ¿no? En el hipocampo, ¿no? Es una glándula extremadamente pequeña que solo puede desarrollarse cuando los huesos están blandos, cuando los huesos son de chicle, es decir, en la infancia, ¿no? Si esto se desarrollase en un adulto y empezase a crecer al tamaño que debería tener, que es el de una pelota de ping-pong, más o menos, ¿no? Que tiene forma de piña, ¿no? Pero bueno, la volumetría sería así, porque esto ya se ha comprobado, ¿no? Si esto lo haces, tratas de, ¿cómo te diría yo?, de recuperarla, ¿no? Y de hacer que crezca, por lo pronto ejercería una presión tal sobre las paredes óseas del cerebro que tendrías, en fin, andarías dándote cabezadas sobre ahí del dolor intenso que tendrías. Pero además por ahí pasa el nervio óptico, es decir, cualquier crecimiento del tipo que fuese aplastaría el nervio óptico y entonces estarías también ciego, ¿no? Por tanto, o sea, no tiene sentido hablar de recuperar eso, ¿no? Eso tiene que ser en la infancia. Y tiene que ser en la infancia de otra manera, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el impedir que todas esas capacidades que se tienen en la infancia se vayan perdiendo, ¿no? Que es un poco lo que sucede. Por eso digo que el esplendor del desarrollo de un ser humano no termina a los 6 años. ¿Por qué a los 6 años? Bueno, es una etapa psicológica importante, es cuando empiezas a soltar al niño y lo dejas a merced de las escuelas y de otras personas, y allí le enseñan algo que no debería enseñarse, que es a pensar, y le obligan a pensar. Claro, cuando piensas, la primera situación que se da es que tú anulas toda capacidad intuitiva. Es decir, tú no puedes intuir. Si piensas, no puedes intuir. Y cuando intuyes, no puedes pensar. Entonces, el pensamiento es tan solo una herramienta intelectual que debes utilizar como tal, pero no para otras cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Pero no solo a este nivel, sino también a otros niveles, ¿no? A otros niveles motrices, musculares, óseos, de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues este es un poco lo que pasa, ¿no? Claro, hasta ahora, por ejemplo, con la telesensorialidad, lo único que se sabía, pues es que dos cuerpos sí se pueden conectar por la mirada, ¿no? O sea, experimentan una atracción a través de la mirada, que es un concepto más cercano al ámbito de lo metafísico, ¿no? O de lo espiritual. Pero eso sí se sabía, ¿no? Ahora esto otro no, esto otro es el cuerpo entero del que estoy hablando. ¿Mm? No, no, si esto fuera realidad, que se activase en todo el mundo, no solo a las personas, pero cambiaría todo lo que conocemos, ¿no? Pues sí, porque entre otras cuestiones, quienes empiecen a desarrollar esto, y esto es una capacidad latente que está ahí, ¿no? Quienes lo empiecen a desarrollar, claro que entrarán en otra fase, ¿no? Porque por lo pronto toda esta comunicación que se realiza a través de los celulares y demás Claro. quedará obviada, ya no tendría sentido. Tú te comunicas con cualquiera a nivel auditivo a través del oído medio sin problemas. Y en vez de un monitor de tu celular o de tu tableta o del ordenador,
pues experimentarás una mirada estereoscópica usando el cristalino de tus ojos como monitor. Y hacia allá vamos. Me hace mucha gracia porque ahora que vamos a esa famosa época del transhumanismo con la IA, con la inteligencia artificial, si esto se revertiera con toda esta información que muy bien nos estás dando y realmente pudiéramos aprovechar todo esto, la mayor parte, como muy bien estabas contando ahora de tecnología, evidentemente no haría falta. Entonces, yo hago una pequeña broma o lo cambio un poco y digo, qué lástima que ahora tenemos la IA cuando realmente lo que tendríamos que utilizar es la IE, que la IA es la inteligencia artificial y la IE es la inteligencia espiritual. Y si tuviéramos todo esto conectado, no nos haría falta la IA, porque con la IE tendríamos absolutamente todo y seguramente mucho más de lo que tenemos hoy en día. Bueno, la IA tiene que cumplir con su misión, que es facilitar las cosas a los seres humanos, ¿no? Lo mismo que el transhumanismo, en realidad estamos saliendo ya del transhumanismo, porque todas estas componentes y prótesis tal, ya están tan avanzadas que estamos entrando ya en el proceso de la tecnología biológica, es decir, eh, tomar lo mejor de la biología de un ser humano y aplicarlo en la vida diaria, ¿no? Estamos en ese nivel. Lo que pasa que en la medida en que los seres humanos vayan conociendo su cuerpo, fíjate que en esto es en lo que yo estoy trabajando esta temporada y será mi próximo libro, ¿no? Todas aquellas cuestiones pues, que son importantísimas del cuerpo y que hace falta conocer, ¿no? Es decir, qué es lo que te permite vivir bien, de dónde sacas la energía, explicarle a la gente, pues, qué es eso del sistema nervioso, o sea, porque tú le preguntas a cualquiera y se les antoja a algunos, los más avanzados, dicen, hombre, parece una red eléctrica, ¿no? Entonces sí, hay que explicarles que eso es una red eléctrica, ¿no? Hay que explicarles qué es lo que circula por el sistema nervioso, a dónde van, o sea, hablarles sobre la célula y su funcionamiento, o sea, cuál es la molécula de la vida, el famoso ATP, adenosintrifosfato, ¿no? Este tipo de cuestiones para que conozcan bien su cuerpo y no requieran de ningún tipo de estímulo ni aditamento que proceda del exterior. Entiendo que este es el paso ahora, esto es lo que viene, la independencia, el funcionar por tu cuenta, el saber que pues a lo mejor no necesitas comer lo que estás comiendo, ¿no? El entrar en cuestiones fundamentales. Yo el otro día, por ejemplo, sentía que tenía que escribir sobre eso, decirle a la gente, mira, es que no puedes respirar por la boca, tú tienes que respirar por la nariz exclusivamente, ¿no? Tomar aire y expulsarlo por la nariz, ahí es donde están los filtros. Es decir, si abres la boca, te metes un sancocho de metralla ahí dentro, que puede pasar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como eso, ¿no? Tienes que respirar por la nariz única y exclusivamente. Y tienes que respirar de tal manera, o sea, tan suave, que no provoques incendios, entre comillas, interiores, ¿no? Porque eso es lo que pasa con las conexiones neuronales, ¿no? Las sinapsis neuronales tienen chispas. Si tú introduces más oxígeno de la cuenta, puedes avivar esas chispas, crear incendios interiores, ¿no? Pero bueno, pues ese tipo de cuestiones es importante ir conociéndolo ahora, ¿no? Para garantizar pues una mayor longevidad y una mejor calidad de vida y estas cosas, ¿no? Fíjate tú que no es fácil hoy en día ni saber eh, respirar bien, ni eso sabemos hacer, y como eso tantas cosas, porque claro, es tan importante, mucha gente piensa, y eso me hace pensar o me hace recordar uno de los viajes que hice a Japón, a Okinawa, cuando estuvimos con la gente del Ikigai en Ojimi, en el pueblo de Ojimi, que nos enseñaban el procedimiento. Y es muy interesante, doctor, porque allí nos intentaban hacer aprender, a pesar de que era el lugar más longevo del planeta, sigue siendo el lugar más longevo, y que nos decían, no, 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 es que lo importante no es ser longevo, ¿no? Lo importante es la calidad en la que tú vivas. Y me lo ha recordado precisamente por eso de los chispazos, porque ellos nos decían
que esos chispazos neuronales, lo recuerdo perfectamente, ellos se encuentran en un lugar que se llama Moai, igual que tiene el mismo nombre que los Moais de la isla de Pascua, pero los Moais de Okinawa son los centros donde se encuentran ellos. Y ellos, me ha hecho gracia porque me ha hecho recordar ese detalle, que ellos le decían de que exactamente entendían esos chispazos, no hablaban de la respiración, pero hablaban de, en general el sentir. Y ellos, Ujú. recuerdo que me decían, no, pero es que además esos chispazos neuronales no solo ocurren en el cerebro, en la mente, porque ellos tienen la creencia o la hipótesis, llamémoslo como queramos, de que cada órgano vital tiene su propio cerebro y que cada órgano Claro. vital tiene sus propias neuronas y chispazos que hacen que evidentemente Sí. pues cada uno, aunque no sea independiente, pero sí lo sea, ¿no? ¿Qué te parece este tema de Bueno, los en Okinawa? no, no, es que es así. O sea, literalmente es así. O sea, estos cuerpos son una perfecta simbiosis, ¿no? Una perfecta simbiosis de elementos, de tejidos, de células, de moléculas, ¿no? Fíjate qué curioso que estos cuerpos, por ejemplo, tienen más parásitos dentro que Sí. células. Buah. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay más parásitos que células, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de estos, pues tiene, como tú dices, su cerebro, tiene su parte espiritual. O sea, esto es como una orquesta sinfónica, ¿no? Le llamamos la orquesta en singular, pero está compuesta por músicos en particular. Que es lo mismo que sucede eh, estas personas que están obcecadas buscando vida extraterrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú desciendes al universo cuántico de cualquier persona, tú te vas a encontrar, bueno, y ni siquiera llegando hasta ese punto, ¿eh? En los niveles atómicos, tú te vas a encontrar dentro de ti con un verdadero universo igualito al que está afuera. Es decir, hay un punto en el cuando bajas de la estructura molecular a la atómica, hay un punto en que lo que tú ves te confunde. O sea, tú lo puedes estar percibiendo y decir, esto no es dentro del cuerpo, esto es el universo. No, es el universo del cuerpo. Entonces, si tú haces una extrapolación e invitas a cualquiera a que elija uno de esos que ellos creen que son soles, y tú le dices, bueno, no es un sol, es un núcleo atómico. Claro. Es igual que un sol. Eh, aíslalo, vamos a aislarlo, ¿no? Vamos a ir a ver a ese sol. Mira a ver si tiene algo alrededor. Pues sí, hay una serie de elementos que giran. Oye, no serán planetas, aunque les llaman electrones, no serán planetas. Ahora tú imagínate que desciendas visualmente sobre uno de esos electrones y te encuentres con que allí pues hay nubes, rocas, piedras, aire, agua, etcétera, y que hay elementos vivos ahí. Lo que es arriba es abajo. Exactamente, exactamente. O sea, es exactamente eso. O sea, no necesitas andar por ahí haciendo elucubraciones de si hay o no hay. Lo hay dentro de ti. Hay dentro de ti también. Qué interesante. Y entonces, se me viene a la cabeza una pregunta, porque muchas veces, muchas personas, yo también lo he hecho, hablamos de que la sensación de que tenemos del cuerpo del ser humano, el ser humano en general, y haciendo un símil a lo que viene del transhumanismo, no viene, como muy bien has dicho, ya está aquí, nos da la sensación a muchos de que nuestro cuerpo o nuestro ser o nuestra persona, este avatar, no deja de ser, a ver qué es lo que piensas, doctor, una inteligencia artificial biológica. ¿Qué piensas? Pero es que la inteligencia es la reacción frente a un estímulo, ¿no? En realidad da igual que sea artificial, pseudo-artificial, que sea natural, o sea, algo de lo que aquí, a mi juicio, es importante escapar es de la tipificación, de Buah. la cuantificación, de la calificación, del estereotipo. Es decir, todo eso, de ahí hay que escapar. Es decir, no tiene sentido que alguien, pues para que termines un grado de licenciatura y te manden a hacer pues un ejercicio, pues la verdad es que no tiene ningún sentido que el profesor te diga
que hagas un cálculo estimado con un margen de error de más o menos 5 de los granos de arena contenidos en las playas de España. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Aquí se está cuantificando todo, ¿no? Esos 33, 38, no sé qué. Fíjate que hace poco he tenido una experiencia con un niño en Argentina, en el que yo le preguntaba, bueno, era un grupo de niños, pero solo uno contestó, ¿no? Yo le preguntaba, ¿cuántos pelos tiene un perro? Y ahí empezaron, ¿no? Uno dijo, 1348. Digo, no, en fin. A ver, ¿quién tiene una respuesta mejor que esa? Salió otro, no, 1300 no, 15.200, ¿no? Y así lucubraban hasta que levantó la mano un niño y dijo, yo creo tener la respuesta. Le pregunté, ¿cuál es la respuesta? Dice él, a la pregunta, ¿cuántos pelos tiene un perro? Sí, ¿cuál es la respuesta para ti? Y me dice, muchos. Qué buena. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta. Eso, lo demás no tiene ningún sentido realmente. Y aquí se pierde mucho tiempo en eso, en la cuantificación, en el orden, en los espacios En los temporales. títulos. En los títulos. Exacto, ¿no? Y simplemente lo que interesa es solamente eso, muchos. Punto. Lo demás no te interesa. Y es que fíjate que se cuantifica hasta el amor. Es decir, cuántas veces no hemos escuchado algunos, ¿no? Y en las parejas, ¿me amas, corazón? Y es que claro que te amo, sí. ¿Cuánto me amas? Es como absurda la pregunta, ¿no? No, la respuesta es la misma que la del perro, mucho. Exacto, sí, pero o esa o decirle abiertamente, pues mira, te amo 317.2. Sí, correcto. Y esto es un poco lo que está pasando también, es decir, es importante quedarse en el concepto y no bajar a tierra, no es necesario. Lo que pasa es que quizá el problema es que somos demasiado mentales. Y todo es mental. Y las preguntas son mentales. Y todo es mental. Fíjate, o sea, el tiempo que se pierde, Carles, con ciertos términos, ¿no? Yo, por ejemplo, apenas utilizo a estas alturas de mi vida, ya casi no utilizo ni peros, ni aunques, ni porqués, ni para qué. ¿Cuánto tiempo se pierde en tratar de entender? ¿No? Y tú preguntas, bueno, ¿tú para qué quieres entender? O sea, ¿en qué va a cambiar tu vida? ¿No? Recibe el impulso, quédatelo y en cualquier caso deja que sea tu intuición la que te alumbre un poco el camino, ¿no? Pero nada más, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Y si te pones a plantearte en los seres humanos normales que conocemos y que tenemos cerca, ¿cuánto de tu tiempo está dedicado a la suposición, a la extrapolación, a estar pendientes de lo que pasó en el pasado? ¿Cuánto de tu tiempo en el ahora lo tienes hipotecado de cara al futuro? Todo. Hipotecas no solamente económicas, sino hipotecas sentimentales, emocionales. O sea, entonces, tú te pones a dar cuenta de, bueno, lo único de lo que yo puedo responder, que es de lo que percibo ahora, es justo de lo que no hago nada, ¿no? Entonces, ¿crees que vamos bien o no? Yo personalmente creo que estamos llegando a un punto cero. A un punto, o sea, porque estamos, por ejemplo, también muy cerca de terminar con la tecnología tal y como la conocemos y empezar a desarrollar la tecnología biológica del cuerpo y luego la tecnología mental y la tecnología de la luz. Es decir, hay ciertas cosas que yo creo que son como obvias, es decir, son axiomáticas, no necesitan de demostración. Estamos en unas ciudades viviendo una mayoría de personas en verdaderos nichos grandes de cementerio, sí, ¿no? Que son los pisos, los apartamentos y demás. O sea, no vamos bien por ahí.
no vamos bien, eso es causa pues de una reducción de la posibilidad que tienes de desarrollar una vida larga, es causa de enfermedades, es causa de todo tipo, ¿no? Fíjate que yo tengo uno de mis libros, no sé si has oído hablar alguna vez de mobbing. El mobbing es la primera causa de mortalidad en el mundo. El mobbing es el acoso psicológico, moral y a veces hasta sexual en el centro de trabajo. Es decir, tú estás en el centro de trabajo y tienes el supervisor que te mira mal, que te pide hacer lo que no debería pedirte, que te cambia de sitio discrecionalmente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el único día de la semana que tú estás realmente liberado es la tarde del viernes, ¿no? Cuando no tienes que estar con toda esa gente alrededor, ¿no? Y la tarde del domingo vuelves a estar mal, ¿no? Hay muchas enfermedades y muchas causas de muerte que son debidas a esto del mobbing, que está siendo estructurado en muchos países, creando leyes anti-mobbing para que eso no se dé, ¿no? Es decir, no estamos bien, no No, estamos bien. no, pero no hay una perspectiva que dé la sensación de que esto se puede, al menos a corto plazo, cambiar y erradicar. La verdad es que incluso ni viendo la tecnología, ni viendo lo que se está previendo de aquí a unos años, y estamos también observando tanta, como tú dices muy bien, tanta gente que está viviendo tan mal y no son cientos ni miles, pueden ser millones. Sí, Entonces, sí, sí, sin duda alguna. O sea, es que plantearse el venir aquí a trabajar, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y no, los que sean trascendentes y creen en un Dios, pues pensarán, caramba, pues vaya Dios este, ¿no? Que me ha dejado caer aquí a pasar las de Caín y tener que trabajar para comer. Porque sí, tú sí, preguntas, ¿tú para qué tienes que sobrevivir totalmente. trabajar? Para comer. Entonces, bueno, pues está llegando un tiempo en el que, bueno, pues a lo mejor alguien se encarga de demostrar a los demás que no hace falta comer tanto, Mm. o que a lo mejor que no hace falta comer así, a lo mejor alguien demuestra en el terreno médico que los poros de la piel también son como bocas y pueden servir para comer, ¿no? Hay unas metodologías de cómo comprender el desarrollo del ser humano que nos explica que uno de los puntos más importantes para diferenciar al hombre del animal, precisamente uno de los puntos más importantes, es que el animal nace y el primer instinto, hablando de tu libro de los instintos, el primer Ujú. instinto del animal es la supervivencia. Cuando el ser humano nace de bebé, teóricamente, ¿cuál es su instinto? El mismo, la supervivencia. Pero llega un punto de inflexión, que quizás serían esos 6 años que tú dices, en que el ser humano ya está tan bien aposentado que ya no necesita pensar en la supervivencia, y ahí es Ujú. cuando se diferencia del estatus de animal. Pero lo que estamos hablando ahora, querido doctor, es que incluso da la sensación de que hoy en día mucha gente vuelve a ese antiguo estatus de cuando nació, o como muy parecido a los animales, y por desgracia, porque así lo veo yo, tiene que volver a pensar en la supervivencia de lo mal que está tanta gente, ¿no? Bueno, excepto si consideras que debe haber, claro, ya no para los adultos, sino para los niños, debe haber algún planteamiento que les permita sobrevivir de otra manera, por ejemplo, sin trabajar. Fíjate, cuando yo era pequeño, en España, en Asturias, iba de vacaciones a la aldea de mis abuelos y yo viví ese tiempo. En la aldea de mis abuelos no había el dinero, no había dinero, nadie tenía dinero ni monedas. No había ni siquiera, aquello no era una economía de trueque, porque no era de intercambio, era una economía de solidaridad. Nadie tenía dinero allí y funcionaban maravillosamente y eran felices, había de todo. Claro. Trabajaban en una huertecilla que tenían y poco más, ¿no? Es decir, eso es perfectamente viable, es posible. Nos hemos venido rodeando de una serie de aditamentos que no nos sirven de mucho realmente, o por lo menos no nos dan la felicidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ir cambiando, ¿no? Y lo que te decía antes de volver al punto cero, es que a mi juicio hemos dado una vuelta al círculo, ya estamos cerca de los 360 grados, hemos
pues probado muchas cosas, ninguna de ellas ha significado nada, es decir, no hemos quedado satisfechos ninguna, sobre todo en términos de felicidad y supervivencia, y posiblemente haya que mirar a los que no entraron en el círculo, que son la otra humanidad a la que hay que rescatar también, que es la humanidad de los indígenas, de las comunidades que están perdidas por ahí, y ver qué ha pasado con ellos, ¿no? Porque fíjate, estamos en un punto extraño, ¿no? No hace mucho yo le recomendaba a un abogado que estaba en uno de mis seminarios, digo, mire, yo creo que deberíais alguno de vosotros hacer algún trabajo de investigación a ver quién fue el primero que logró comprar algo, ¿no? Es decir, porque, o sea, todo esto de la compraventa de algo que nosotros tenemos en usufructo es una cosa extraña. Digo, entonces esto debió ser la iniciativa de algún dios, asumo que debió ser algún dios que le vendió a alguien el primer terreno, ¿no? Y ese que compró ese primer terreno, pues evidentemente traicionó al resto de la humanidad. Entonces habría que saber legalmente quién fue el que vendió y quién fue el que compró, a ver si se puede presentar un recurso de apelación y terminar con la propiedad privada, porque no tiene ningún sentido esto, ¿no? No, es cierto, así vamos. No, pero además, lo que estabas diciendo de estas, entre comillas, tribus o etnias antiguas, yo a veces me pongo a pensar y suelo creer que seguramente viven mejor ellos que nosotros, ¿no? Muchos de ellos. A pesar de los pesares. Perdón. Fíjate que en general, bueno, pues estos no desarrollan estrés, no desarrollan depresiones, no desarrollan cáncer, son extremadamente longevos. Sí. Hay una situación ahora que es bastante cómica, ¿no? De los antropólogos de estos últimos años, que cuando identifican a una tribu de estas perdidas y van allí y se las organizan para que alguien pueda traducirles y demás, hay una situación cómica, que es claro, les preguntan lógicamente, a ver, ¿quién es aquí? Perdón. ¿Quién es el jefe de la tribu? Para empezar. Y entonces, bueno, ahí le dice, no, es este, que siempre es el de mayor edad. Pero el hombre se ve bien, ¿no? Entonces, claro, cuando le preguntan, ¿usted cuántos años tiene, señor? Y dice, ¿qué es eso de años? ¿A qué se refiere? No tienen ni idea, ¿no? Meses y semanas menos. Y días tampoco. Estos no hacen como los presos poniendo barritas en un sitio, perdón, y contabilizando. Entonces han ideado un método que les ha desconcertado, porque le van preguntando al jefe de la tribu, ¿no? ¿Usted tiene hijos? Y este que está aquí es el hijo mío. Y ¿qué tal? Encantado, ¿no? ¿Y usted, señor, tiene hijos? Sí, esta que está ahí, la hija mía. Y usted también tiene, mire, este es hija mía. Empiezan a contar y están llegando a la conclusión de que el jefe, de que estos deben tener 400 años de edad. Porque si no, no cuadra. No cuadra, ¿no? O sea, tú empiezas a calcular, o sea, bueno, pues este hijo, un hijo que pueda vivir 40 años, y ahora el otro, y el otro, y el otro, y empiezas a hacer la extrapolación, y dice, no me salen las cuentas. No me salen las cuentas, o sea, este debe andar entre los 3 y 400 años de edad. Dios mío. Sí. En eso están ahora, ¿no? Entonces, claro, hay que mirar hacia allí, es decir, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Sí, es lo que decías tú, ¿no? ¿Quién fue el primero que vendió o quién fue el primero que montó el sistema en el que vivimos o sociedad en el que estamos hoy en día y la ha liado parda? Totalmente. Ajá. Y así estamos. Por eso te preguntaba, bueno, ¿y el futuro? ¿Realmente creemos que vamos por un camino correcto viendo todas estas incongruencias y todo como va y viendo los que están arriba, que siguen manipulando y controlando todo? Pues está complicado. Luego, pues al final, pues como siempre acabas quizás llegando a la conclusión de que, bueno, al final, aunque parezca egoísta, pero creo que no lo es, el trabajo casi, como siempre se suele decir, es individual, es interior, intenta tú hacer bien las cosas, porque si lo haces en plan manada, está complicadísimo.
Es exactamente es el futuro, Carles. El futuro es individual, no es No, colectivo, no es colectivo. no puede ser, es que es imposible. Es cada Bueno, uno a su aire, viviendo por su cuenta, con la persona o personas que decidas invitar a tu vida y para de contar. El resto no. El resto no, porque el resto por lo pronto implica que queremos compararnos con los demás, juzgar a los demás, andar pendiente de los otros. No deja de ser desconcertante que los seres humanos conocen mucho mejor al vecino que a sí mismos. sí, 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 no. Pero además me hace gracia porque muchas veces han intentado lo que ya hace mucho tiempo empezó, que era el tema de formar comunidades, y al principio todo maravilloso, pero no ha acabado de funcionar ninguna. No va a funcionar nunca, porque desde el momento, o sea, una ciudad es exactamente igual que un pueblo y un pueblo igual que la aldea. Siempre van a tratar de organizarse. Uno va a querer ser el alcalde y los otros los concejales. Siempre va a ser igual. Eso, la única posibilidad es que estés por tu cuenta. Estas comunidades, aldeas ecológicas, autosustentables, no funcionarán jamás. No, 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 ya lo veo. Jamás. Tú tienes que vivir por tu cuenta, a tu aire y además conectado con los demás compañeros de viaje que hay aquí, Sí. que son los animales, vegetales, minerales, vientos, montañas y valles, ríos, mar, todo eso. Claro, y además, y a lo que vamos al principio del programa, si a esto de hacer el trabajo individual le puedes agregar que empiezas a trabajar, como muy bien dice tu último libro, en esos tipos de sensaciones extrasensoriales que empiezan a brotar en ti y a desarrollarse más, pues todavía más facilidad para realmente tú poder organizarte, tú o tu grupo pequeño que esté a tu alrededor que vibre de la misma manera, ¿no? O sea, esas sensaciones extrasensoriales de más, pues Mm. evidentemente te ayudan en ese camino interior e individual. Fíjate que algo que a mí me sorprende mucho, aquí siempre se habla, todo tiene que ver con las ciudades. Las ciudades. Las ciudades no tienen futuro, ninguno. En el cosmos, los, las esferas parecidas a esta, los planetas parecidos a este, tal vez un poco más avanzados, ninguno tiene ciudades. No hay ciudades. Y aquí tú ves, por ejemplo, pues a los especialistas en ciencia ficción, siempre a las ciudades, las ciudades. No hay ciudades. ¿Cómo viven entonces? ¿Cómo crees que viven? Unidades habitacionales individuales. A ver, especificanos bien esto. ¿Cómo Sí, sería? es decir, tú mismo, es decir, tú te vas con tu familia y vives en el campo, en una estructura hecha por ti, solo, tú solo allí. ¿Mm? Tú vives allí. Además hay otra cuestión importantísima, no vives siempre allí, porque tu casa, en estos mundos, ¿no? Tu casa es también tu vehículo. O sea, muchos de estos que aparecen por aquí, que llamáis ovnis y todo eso, Sí, son, son en realidad vehículos casa. Que son como una caravana tuya, tú la llevas a donde tú quieras, es una casa, no es un vehículo. interesante. Entonces tú vas con tu casa, tú ahora mismo, con tu familia, pues te apetece estar sobre un acantilado viendo el mar, ¿no? Pero claro, eso no es para toda la vida. Claro, En un claro. momento determinado, pues has cambiado y ahora lo que quieres estar es en un reducto precioso que hay en Suiza entre dos montañas, ahora ya no quieres mar, ahora es montaña. Y vas con casa y todo. Pues mira, seguramente cuando nosotros nos movemos con esas camionetas que están preparadas para ir por todas partes, hay muchos animales que nos verían como nosotros vemos a los ovnis en el cielo, ¿no? Pues sí, exactamente. Ujú. Pues Pero fíjate dónde estamos, ¿no? O sea, en- poco a poco vamos asistiendo cada vez es más la gente que se está marchando de las ciudades. sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Y luego hay cuestiones que, bueno, que yo pienso que todo el mundo puede entender, ¿no? Fíjate cómo está el tráfico de las dos dimensiones. Es igual en todo el mundo, exactamente igual.
Eso genera enfermedades, genera problemas de todo tipo. Ya no da para más, o sea, tienen que empezar a sacar ya Claro. vehículos aéreos a distintas alturas, ¿no? Pero vehículos que se mantengan solos, porque claro, pensar en la responsabilidad del propietario de mantener ese vehículo en buenas condiciones, o la ITV, pues es pensar demasiado elegantemente, ¿no? De todas maneras, si ya tenemos problemas con los coches en el suelo con ruedas, imagínate coches arriba. No, no, pero no, claro, imagínate, pero los coches arriba irán a distintos niveles. Es decir, a tal altura los de carga, a tal altura el desplazamiento de personas, a tal altura, qué sé yo, los que lleven los distribuidores de no sé qué. Será mucho más fácil, créeme. Las tres dimensiones dan para mucho en ese sentido. No, claro, si lo miras dimensionalmente, por supuesto. Claro, claro, mira. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esas calles y vías de ferrocarril y tal? Bueno, pues eso lo cubrirá la tierra en 2 días. Sí, sí, sí. Y eso es lo que sucederá con las ciudades. Y eso es lo que está pasando en esos otros mundos que seguramente muchos habrá, sean en otros planos, dimensiones o donde sea, pero que tienen la estructura de la sociedad montada de otra forma. Aquí de momento no dejan que lo hagamos, nos siguen manteniendo de la misma manera casi que en la época de los romanos y está costando muchísimo, pero bueno, hay que continuar adelante, ¿no? Y si el primer paso, como muy bien dices, es ese trabajo interior e intentar contigo y los pocos que hay a tu alrededor que vibren igual, subsistir, subsanar todo ese tipo de desgaste que traen las ciudades. De hecho, yo ya me he ido de la ciudad, doctor. O sea, yo ya estoy en la montaña, viviendo en la montaña. Yo ya he Pues, notado ese cambio y la verdad es que es tremendo. Y tengo muchos amigos que me dicen, pero qué aburrido vivir en la montaña. Digo, será para ti, yo estoy de maravilla. ese es el futuro, Carlos, ese es el futuro. Pues nosotros Eso ya que, estamos en medio futuro. bueno, pues entonces sois pioneros en el asunto y referencia para otros que tengan dudas, ¿no? Pero ese es el futuro, no hay otra posibilidad. No, pero es cierto lo que dices, cada vez hay más gente que lo está viendo desde esta forma. Evidentemente sigue habiendo mucha más gente que sigue siendo urbanita y así tiene que ser, pero cada vez, no lo digo tampoco por la edad, o sea, porque podríamos decir, bueno, es que llegas a cierta edad y la gente cambia, sí, pero también cada vez más gente joven viendo las cosas antes, que incluso en nuestra época de jóvenes no habíamos visto, y ahora estoy viendo más jóvenes que curiosamente hasta con 20, 25, 30 años están encantados en irse cuando evidentemente yo a esa edad ni lo pensaba, ¿no? Con lo cual quizás es un poco lo que dices, ¿no? Que puede que sí que haya un pequeño cambio, pero uff, ¿a qué ritmo, no? Pero bueno, ahí vamos. Bueno, yo conozco mucha gente y cuando estoy por ahí veo que es lo mismo, o sea, hay una corriente mundial que va en ese sentido, ¿no? Y otra corriente creciente que es muy interesante, que está saliéndose de todo aquello que no encaja bien, abandonando el consumismo. Es decir, tú estás en contra pues, de tales alimentos que son perniciosos, no sé qué, no los compres, no los compres, dejas de comprarlos y esa fábrica pues terminará, en vez de fabricar alimentos, pasará a fabricar suelas de zapatos porque lo otro pues ya no le va bien, ¿no? Y Pero esto se está dando. curiosamente, no hace ni 2 días estuve en un programa en Tarragona donde se hablaba precisamente de eso y la gente criticaba mucho por llamar o por mencionar un tipo de consumismo exagerado lo que pasa en Navidad. Y la gente lo estaba criticando enormemente, cómo se ha convertido, creas o no seas cristiano, pero una fiesta, digamos, entre comillas religiosas, en una fiesta auténticamente de consumismo, ¿no? Para dar un ejemplo de lo que estás contando. Sí, sí, no, es que es literalmente así. Y de eso al final pues hay que salir, es decir, tú puedes sobrevivir con cuatro cosas, ¿no? Bien. Y vamos, sin pasar necesariamente al minimalismo, No. pero hay muchas cuestiones que están de más, simplemente no van. No, Mira el famoso apagón de hace 2 semanas, la que se lió en España, ¿no? Solo por sí, 7 o 10 horas, fíjate. sí, 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 sí. Bueno, en fin, hay muchas iniciativas ahora que están tratando de plantear alternativas pues, a ese tipo de dependencia
energética que hay, ¿no? Claro. Nosotros mismos aquí en la Fundación 1-1, para el centro de luz que estamos empezando a construir, eso va a estar todo con paneles fotovoltaicos especiales, ¿no? Y otras unidades, o sea, para tratar de que aquello sea lo más autónomo posible. Si no, no puedes hacer absolutamente nada. Y claro, hay muchas cosas que cambiar, o sea, hay que cambiar a la familia también, Carlos, o sea, Sí, 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 sí. ¿en qué se ha convertido la familia? O sea, las casas de familia hoy por hoy, tú vas a visitar alguna, ¿no? Y es el mismo caso en todo el mundo, son pensiones de las de antes, pensiones, donde los hijos están en su habitación, nunca ven a los padres, No, no, los, no. Literal, los literal, padres literal. no saben lo que pasa en el colegio, Ujú. y el muchacho es totalmente autónomo, es decir, solo necesita... Pero no, y con eh, 12 13 años, tampoco es mayor, es exacto, más mayor. exacto. No, y con 12 o 13 años, y que tiene allí, digamos, es una habitación oficina, ¿no? Tiene su laptop, el celular, Sí, sí. un buen monitor, videojuego, etcétera, y están empezando a hacer negocios, ¿no? Con lo cual no quieren ir a la universidad porque dicen yo puedo hacer cosas para YouTube, monetizar esto y me las arreglo, ¿no? Y en esas están, Pues en así esas vamos. están. Así. Y los padres pues no tienen absolutamente idea de nada de sus hijos. No, lo que pasa es que mucho problema también es de los padres, ¿eh? Porque muchos padres dicen, bueno, bueno, ya me está bien porque así me dejan Sí, tranquilo y tengo mi tiempo para mí. claro. No, no, sin duda, empieza siendo de los padres porque a fin de cuentas ellos son los responsables, Sí, sí. son los que tutelan a esos hijos, ¿no? Sí, sí, Y porque si desde el minuto uno le dices que no, el problema ya no sigue. sí, exactamente, sí. No, no, y están, fíjate que están en una situación hasta cómica. Esta tipología de muchachos tiene ahora hasta su propia neverita, ya no van ni a la cocina. Hacen allí ellos el sándwich de jamón y queso y tal, ya no tienen que salir a nada, ¿no? Ya, ya, ya. Están allí todo el tiempo, ¿no? Claro, esa no es la solución, no se No, puede no. seguir. No, 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 está complicado. Por esa parte está complicado y por eso llega un momento en que volvemos a lo mismo. Cada uno que vaya trabajándose a sí mismo lo mejor que pueda, porque bueno, haya buenos momentos, malos momentos, días de oscuridad, días de luz, sea lo que sea, pero lo que es importante es que cada uno esté preparado. Antes has mencionado ahora la Fundación Uno a Uno y creo que pronto va a haber un nuevo congreso, ¿no, querido doctor? Bueno, sí, tú estás ahí metido también. Ahora, este año es excepcional, es la 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Qué Vamos a maravilla. tener 7 días ininterrumpidos de transmisión 24 horas diarias, ¿Cuándo empieza? del 18 al 25 de agosto. Muy bien. Entonces ahí tenemos pues a los más importantes ponentes del mundo. En este momento más de 100, ¿no? ¿Más Los de 100 ponentes? más de 100, Dios mío. 110 en este momento. Y bueno, ya hemos frenado lógicamente porque queremos, o sea, siempre se cuenta con alguien que puede tener algún problema de última hora, pero se quedarán en torno a 100, 105, ¿no? Pero sí, ya está todo montado, todo organizado y hay ponentes de todos los países, o sea, de muchos países, con distintos idiomas, E- y va a ser pues espectacular, ¿no? Echaremos de menos, como siempre digo yo, el no venir a Santo Domingo y hacerlo presencialmente, pero bueno, hoy en día es No, complicado. es que estamos todavía, lo seguiremos haciendo presencialmente. Ahora va a ser presencial solamente en ciertos lugares, por ejemplo, en ciertos lugares de Europa o Argentina, donde haya ponentes y que haya un grupo sustantivo de personas Ujú. a su alrededor, entonces ahí será transmitido, pero se podrá hacer presencialmente también. Sí, pero Sí. igualmente no es lo mismo que ir a Santo Domingo, ¿eh? No, ya lo sé, ya sé, sí, ya sé, ¿no? Bueno, estamos aquí tenemos una iniciativa de un amigo italiano que está insistiendo en que hagamos algo sobre los temas ufológicos en diciembre. ¿Mm? Ya, Eh, a ver si hay suerte y se puede sí, hacer. y que está empeñado en que tiene que ser aquí, ¿no? Sí, Muy bien, muy bien. Le apoyo a tu amigo italiano, le apoyo. sí, así que nada, en fin. Bueno, querido doctor, te agradezco el programa de hoy, como siempre un placer
como siempre, de nuevo, con temas completamente distintos que sabemos y tenemos claro que son importantes. Y bueno, nos vemos pronto. Como tú dices, en agosto estaremos participando de nuevo en el Congreso. Ojalá las cosas vayan bien y podamos ir haciendo más y más programas. Y agradecerte, esperando de que pasemos un tiempecito para hacer un nuevo programa. Y Pues nada, querida doctora, a tu disposición, ya lo sabes. un abrazote fuerte y respecto de Santo Domingo, bueno, ya sabes, aquí tenéis casa y habitación para cuando te apetezca escaparte. Os No, apetece. además sabes que cuando estamos en tu casa, siempre me encanta cuando empiezo a verte que te vas al piano y empiezas a tocar y digo, qué maravilla, esto es una maravilla. También eso lo echo de menos. Y nada, pues entonces, razón de más, escaparos para acá una temporadita o unos días y así nos ponemos al día de todo lo demás también. Y si para final de año se hace lo de tu amigo italiano, nos apuntamos. Muy bien, pues Muy nada, un bien, abrazo querido. fuerte, Gracias. cuídate mucho. Igualmente, Gracias por la gracias. invitación. A Bye ti. bye. Chao. Bye.